que nada, un feliz año a todos. Esperamos que la hayan pasado bien el cierre de año y pues que sea un buen año, un mejor año para todos este 2021. Gracias por acompañarnos, gracias por el interés en el IAR y gracias por el interés en los temas técnicos que hemos presentado para ustedes. Este es un webinar más de los que ya hemos hecho. Ya hemos presentado temas de evaporadores, hemos presentado temas de detección de amoníaco, de válvulas de seguridad, de balances en sistemas de refrigeración, y el día de hoy pues toca el turno para compresores de tornillo. Vamos a tener un tema en un par de semanas, ya yo les voy a dar detalles más adelante sobre diseños de recipientes. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Antes de entrar al tema de compresores, pues los voy a dejar con el licenciado Federico Alarcón, quien es el administrador del IAR para Latinoamérica, quien les va a dar un anuncio. Yo estoy aquí, mi nombre es Roberto Vadillo, soy tesorero del capítulo México y estoy en representación del presidente Josué Castro, quien no pudo acompañarnos esta vez. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que lo va a poner el ingeniero Adolfo Santos. Les voy a dar una presentación más a detalle de su recorrido en este medio de refrigeración industrial, pero antes de eso, pues les voy a dejar con el licenciado Federico Alarcón, quien les va a dar una información bastante interesante. Adelante, Federico. Muchas gracias, Roberto. Voy a compartir pantalla, si me permites, y te voy a pedir de favor que me digas si estás viendo mi presentación, Segundo. Listo, ya ¿Se ve y se escucha bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un evento más de IAR Capítulo México, siempre con el objetivo de hacerles llegar información valiosa, tal como la que hoy nos presentará el ingeniero Adolfo Santos, a quien agradezco de parte del presidente, el ingeniero Gary Scherft, por siempre estar presentes y apoyar en nuestros eventos. El día de hoy yo quisiera concentrarme, ya les he dicho en algunas ocasiones anteriores qué es el IAR, qué hace el IAR, y hoy me quisiera concentrar básicamente en detectar cuál es la importancia de que el Capítulo México esté llevando adelante un curso certificado sobre la norma 2014, que evidentemente es avalada por ANSI como todas nuestras normas y que además ya está en español para consulta en línea. Es la norma que establece los requisitos mínimos para un diseño seguro de instalaciones con refrigerante amoníaco. Nosotros creemos que la seguridad empieza desde ahí. Evidentemente tenemos alianzas con gente que sabe dar cursos para responder a emergencias, pero creemos que la seguridad empieza con un diseño seguro. ¿Por qué es importante tener en México personas que cuenten con un certificado internacional sobre diseño seguro? Evidentemente, el objetivo de establecer normas que tiene el IAR es que nuestra industria hable en todos sus componentes el mismo idioma. Es decir, nuestros fabricantes, que son todos de clase mundial, son globales, están alineados con esta normativa en la investigación, desarrollo y producción de materiales, equipos y componentes a favor de la seguridad. En el escalón intermedio están todos nuestros agremiados que se dedican a los diseños y la instalación de equipos, que son nuestros contratistas, nuestros ingenieros, que muchos de ellos están agrupados en el IAR, que son socios y miembros del IAR activos. Ellos, la intención de tener entre sus filas a un ingeniero certificado a nivel internacional es que pueden proponer sistemas cada vez más seguros, sistemas cada vez más eficientes, basados en una normativa que está sumamente probada en los Estados Unidos, pero que aplica para todo el mundo. Por eso precisamente tenemos el aval de la Agencia Nacional de Estándares Americana, el ANSI, pero al final del día este esfuerzo se ahogaría ahí si no contamos también
dentro de las plantas, dentro de sus instalaciones, dentro de sus organizaciones, como usuarios finales de estos sistemas, con una persona que sepa identificar precisamente estos requisitos mínimos de seguridad que debe tener su sistema. Es justamente el usuario final, al conocer esta información, la que obliga a todos los componentes, a todos los actores de la industria a elevar el nivel en términos de seguridad. Por eso creo y felicito al Comité Ejecutivo y a sus miembros con voto del Capítulo México por este esfuerzo entusiasta que están haciendo. Estamos teniendo un éxito sobresaliente, reconocido sin duda en Estados Unidos por la cantidad de personas que ya se inscribieron, pero todavía nos quedan 15 días para seguir esforzándonos en sentido de tener cada vez más personas que estén estudiando en nuestra Academia de Refrigerantes Naturales. El certificado, el curso certificado es un curso completamente en línea, es completamente online, lo que le da ventaja al alumno porque puede tener acceso a él las 24 horas del día durante todo un año y puede ir cursando los diferentes módulos, en este caso son 8 módulos. Cada módulo tiene una duración, es un video que tiene una duración de 50 minutos, 50 a 55 minutos, y que abarca normalmente 3 o 4 capítulos de la norma. La norma que, por cierto, puede ir consultando cuando se vuelve miembro del IAR, directamente en línea, totalmente en español. Entonces, la dinámica es, no hay maestros, no hay horarios, es un video que fue grabado precisamente por los mismos miembros del IAR de forma voluntaria, en español. Se puede ver el video, se puede ir estudiando simultáneamente los capítulos correspondientes a ese módulo, y una vez que se concluye, el sistema libera una prueba corta de 5 preguntas. Si esta prueba se supera con el 80% de créditos, entonces el sistema automáticamente libera el módulo 2, hasta llegar al módulo 8, que además se hace una prueba más que se llama examen general de conocimientos, y aprobando con el 80%, el IAR libera la certificación internacional, el certificado que los avala como miembros certificados en diseño seguro por 5 años y reconocidos en todo el mundo. Nuestra oficina de ventas en México, el staff de Man Marketing les va a hacer llegar esta invitación que ustedes están viendo en pantalla. La inversión de este curso certificado es de $795. ¿Cuál es la diferencia? Si tú lo quieres hacer en Estados Unidos y no te quieres asociar, te cuesta $1,500. Y si no, tienes que comprar una membresía para que te cueste este precio. En el caso de México, en el caso de los capítulos en Latinoamérica, se ofrecen por $795, quiera ser miembro o no. Y esa es una de las ventajas. Y aparte que, bueno, ya se cuenta con el material en todo momento para estudiar esa u otras normas que se citan en el curso totalmente en español. Básicamente la idea es llevar a su organización el conocimiento de todas las consideraciones de diseño e instalación que afectan a la construcción de un sistema. Ahí empieza la verdadera seguridad, en el diseño. Conocer todos los requisitos de seguridad en todos y cada uno de los componentes de ese sistema. Esta parte, evidentemente, este conocimiento nos despeja mucho el panorama para conocer qué le falta a mi sistema, de qué puede estar adoleciendo o qué tiene y cómo puedo estar al pendiente precisamente de esos puntos importantes de seguridad. Y evidentemente el curso contiene metodologías de cálculo y ejemplos prácticos para aplicar todo lo aprendido en nuestros apéndices. Básicamente la intención del capítulo México es hacer crecer a nuestra industria dentro de México en español y con una herramienta que hoy más que nunca, ante la contingencia que estamos viviendo, se hace muy necesaria, que es la educación a distancia, que es que no te tengas que desplazar, que no te tengas que reunir y que haciendo uso de tu horario, siendo dueño de tu horario, puedas acceder a un conocimiento que sin duda te hará un activo valioso en tu organización, porque siempre se necesita un experto en seguridad, en este caso particular en diseño seguro. Entonces, voy a dejar en el chat
de este webinar. Mi correo, por si alguien tiene alguna duda, escríbame en ese chat, déjeme su correo y con mucho gusto los contacto y les puedo ampliar de manera mucho más específica la información. Sin más que nuevamente agradecer al ingeniero Adolfo Santos, de la compañía Emerson, a Roberto, a Alfredo, que están al pendiente de este seminario, y por supuesto a todos ustedes, porque sin ustedes esto no tendría sentido. Le regreso la palabra a nuestro tesorero, el ingeniero Roberto Vadillo. Gracias, Federico. Bueno, vamos a presentar el tema del día de hoy, es compresores monotornillo en la refrigeración industrial. Nuestro ponente es Adolfo Santos, él es ingeniero en alimentos egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente está terminando una maestría en dirección de empresas en la Universidad de Anáhuac. Además, él cuenta con 6 años ya de experiencia en el medio de refrigeración industrial y en estos 6 años, pues en su trayectoria ha trabajado con empresas contratistas de refrigeración industrial y empresas fabricantes como BAC, Baltimore Air Coil, donde laboró en el área de condensadores evaporativos y torres de enfriamiento. Hoy en día él se desempeña como gerente de ventas en la empresa Vilter, que es parte del grupo Emerson, pues donde su principal actividad pues, de Vilter pues es la fabricación y suministro de compresores para refrigeración industrial. Entonces, pues vamos a empezar con el tema. Bueno, además de todo, Adolfo hoy está usando una corbata, así que pues siéntanse privilegiados por eso. No es muy común ver eso. Entonces, vamos a dar inicio. Adolfo, son todos tuyos, o más bien tú eres todo de ellos. Adelante y suerte. Muchas gracias, Roberto. Comparto pantalla. En favor de confirmarme una vez que se pueda ver esta. Ya se ve. Perfecto. Pues les voy a agradecer que las preguntas se hagan en el chat y estas van a ser resueltas al final de la presentación. Bien, pues buenos días. Antes que nada, muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias a LIAR Capítulo México por el espacio y la oportunidad para hablar sobre los compresores monotornillo en la refrigeración industrial. Mi nombre es Adolfo Santos y soy el gerente comercial para Vilter México. Y bueno, pues a fin de aprovechar el tiempo al máximo de esta presentación, vamos a abordar temas que van a ir desde los antecedentes e historia del monotornillo hasta el funcionamiento y características que definen la operación de estas máquinas. Al final vamos a hablar un poco sobre cómo la norma ANSI IAR2 se refiere a estos equipos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una unidad de compresión o de un paquete de compresión? Estas unidades cuentan con todos los componentes necesarios para poder llevar la compresión de una manera segura y eficiente. Rápidamente iré mencionando algunos de sus componentes para que tengamos una referencia de lo que se va a hablar más adelante. El paquete de compresión cuenta con un separador de aceite que se va a encargar de separar el aceite del amoníaco antes de que éste sea descargado a nuestro sistema de refrigeración. En la parte de abajo tenemos el sistema de tuberías que corresponde al flujo de aceite. Este sistema puede tener una bomba para hacer fluir el aceite o puede prescindir de ella, dependiendo si el diferencial de presiones y la aplicación no lo permite. Cuando el aceite entra a nuestra cámara de compresión, este aceite eleva su temperatura, por lo que es necesario enfriarlo. Aquí tenemos el enfriador de aceite por placas, pero dependiendo de la aplicación podemos tener distintos métodos de enfriamiento. Y lo que va a pasar es que el aceite, una vez frío, se hace pasar a través de un filtro de aceite que va a detener partículas sólidas antes de que éste ingrese nuevamente a nuestra cámara de compresión. Aquí tenemos nuestro microcontrolador o panel inteligente que prácticamente se va a encargar de recopilar todas las variables de operación de nuestro equipo y de vigilar la operación de la unidad para que ésta sea controlada de la forma más eficiente posible. En la parte superior tenemos una T de succión que está compuesta por una válvula check o de no retorno. Vamos a tener un filtro también que va a evitar que partículas que están siendo arrastradas en nuestro sistema de amoníaco ingresen a nuestra cámara de compresión. Aquí tenemos el motor que por medio de un acople directo va a mover nuestro rotor. Este acople está cubierto por una guarda por motivos de seguridad. Finalmente, aquí tenemos la cámara de compresión, o lo que conocemos como unidad de compresión o
o par compresor, que va a tener dentro de ella el compresor monotornillo y los componentes que nos van a facilitar la compresión. Y bien, esta unidad tardó su tiempo en ser desarrollada, no fue desarrollada de un día para otro, puesto que los compresores de tornillo vinieron a aparecer entre los años 1960 y 1970. Antes de este año, o de estos años, el mercado estaba completamente dominado por los compresores reciprocantes y centrífugos. Los compresores centrífugos tenían su limitante al trabajar con amoníaco y los reciprocantes, pues bien, tienen cierta limitante en cuanto al desplazamiento que pueden tener y a la relación de compresión que pueden llevar a cabo. Es por ello que una vez que aparecen los compresores de tornillo, vienen a cubrir las aplicaciones que ya se venían realizando anteriormente, pero además cubren otro rango de aplicaciones, ya que estos ya vienen aptos para desplazar mayor cantidad de volumen de refrigerante, pudiendo reemplazar gran cantidad, o podría decirlo, uno, dos o tres compresores reciprocantes por un solo tornillo, además que pueden cubrir relaciones de compresión más grandes. Entonces, es así que distintas empresas empiezan a adquirir las distintas licencias de fabricación de las distintas patentes. Por un lado, la patente del doble tornillo, que se desarrolló en Suecia, y por otro lado, la patente del monotornillo, que se desarrolló en Francia. Hoy en día ya hay gran número de patentes y los fabricantes tienen que decidir cuál de ellas eligen para comenzar su fabricación. En esta presentación el objetivo es hablar del monotornillo, pero para motivos prácticos vamos a hacer referencia también a la tecnología hermana, que son los doble tornillo, y es así como vamos a hacer ciertas descripciones y algunas comparaciones. ¿Y quién inventó este compresor monotornillo? Fue inventado por Bernard Zimmer en el año de 1960, que fue cuando él comenzó a desarrollar la patente. El ingeniero Zimmer falleció recién el año pasado, pero él en su trayectoria tuvo la oportunidad de trabajar en empresas como Renault, en el área de investigación y desarrollo, para después fundar la empresa Single Screw Compressor Inc. Además, el ingeniero fue condecorado con diferentes medallas, entre ellas la medalla Giffard en la ciudad de París, por todos los aportes que tuvo a la ingeniería en el extranjero. ¿Y en qué basó su diseño? Bien, en los compresores monotornillo tenemos 4 configuraciones. Las 4 configuraciones se han construido, las 4 configuraciones existen. Tenemos la planar-planar, la cilindrical-cilindrical, planar-cilindrical, y por último, la que el ingeniero Zimmer escogió con base a sus pruebas en laboratorio, la cilindrical planar. Ya con esta configuración selecta, se empezaron a realizar pruebas que ya podrían demostrar cierto performance en laboratorio. Es por eso que la primera licencia de fabricación se concedió a la empresa Peugeot en 1963. Y fue de aquí que otras compañías empezaron a adquirir estas licencias de fabricación, como Chicago Pneumatic en Estados Unidos y al mismo tiempo en Japón, la empresa Mitsui. Esta es una pequeña imagen de un compresor monotornillo que se basó en el modelo de Zimmer, un modelo que está basado en el reloj de arena, donde tenemos un volumen en la parte superior, que el primer paso es ser llenado de arena para hacer pasar esa arena por un orificio reducido en espacio, lo que se asemeja al principio del compresor monotornillo, donde lo primero que tenemos que hacer es llenar las canales de nuestro rotor de refrigerante y hacerlas pasar por unos elementos que van a reducir su volumen, que son las estrellas. Estas estrellas acoplan sus dientes a las canales del rotor, y si nosotros quisiéramos tener una vista más o menos real de lo que es esta imagen, pudiésemos observar que es de esta forma, donde en la parte interna vamos a encontrar el tornillo único en la parte del medio, que va a encargarse de hacer la compresión junto con 2 estrellas. Estas 2 estrellas, una se encuentra mirando hacia arriba, la otra mirando hacia abajo, y son las que junto con el tornillo se van a encargar de comprimir. Si nosotros hiciéramos esta misma vista, pero con un compresor de doble tornillo, veríamos que la pareja del rotor macho que viene conectado directamente al motor es el tornillo hembra. Y en este caso podríamos decir que la pareja del monotornillo son las estrellas. Este diseño lo hizo Bernard con 6 hélices en el tornillo y 2 estrellas de 11 dientes. 11 dientes que van a tratar de desplazar el refrigerante
dentro de nuestro tornillo para lograr la compresión. Se han llegado a desarrollar tornillos de 4 hélices para pequeñas relaciones de compresión, pero se ha encontrado mayor eficiencia termodinámica, sobre todo para aplicaciones de refrigeración industrial, en tornillos que tienen 6 hélices. Entonces, lo que van a hacer las estrellas es acoplar los dientes contra las canales del rotor y van a hacer un barrido del refrigerante desde un extremo del cilindro hasta el otro extremo del cilindro. Lo que va a realizar esta estrella es aumentar la presión y la temperatura de este refrigerante como consecuencia de la reducción de volumen. Tenemos que imaginar nuestro rotor como un cilindro. Es un cilindro que al ser maquinado o al ser cortado va a generar 6 vasos comunicantes o 6 vasos de llenado que van a tener la función de recopilar o de llenarse de refrigerante para que después entren sus pares, que son las estrellas, y puedan comprimirlo, puedan desplazar este refrigerante y puedan lograr la compresión. Este cilindro está acoplado a un eje y este eje está acoplado a un motor típicamente eléctrico, pero pueden ser motores de otros tipos, por ejemplo, combustión interna, los que son operados por gas natural, sobre todo en aplicaciones donde tenemos gas natural y la energía eléctrica es escasa. Este cilindro va a tener una eficiencia volumétrica y va a girar a las revoluciones por minuto que dicta el motor. Normalmente en zonas donde tenemos 60 ciclos o 60 Hz, estos rotores van a estar girando a 3600 revoluciones por minuto, pero pueden cambiar su velocidad dependiendo del diseño o aplicación para la que van a ser utilizados. Otra característica que tiene este rotor es que su cara frontal tiene un área, pero esta área es completamente similar o completamente igual a la cara que vamos a tener del otro lado. ¿En qué nos va a servir esto? Tenemos 4 vasos o 4 puntos capilares que se van a encargar de posicionar el gas de baja presión que entra por la succión en ambos lados del rotor. Y si nos vamos al principio en que presión es igual a fuerza sobre área, tenemos que la presión es la misma porque el gas está posicionado en ambos lados del rotor, el área es la misma en las dos caras, por lo tanto, la fuerza a la que está sometido el cilindro es la misma en ambas caras. Al tener 2 fuerzas opuestas, estas fuerzas se contradicen o se oponen, por lo tanto se cancelan. ¿Y en qué se traduce esto? En que va a generar un descanso a todos los rodamientos que vamos a tener posicionados sobre este eje de carga axial. Vamos a encontrar que su vida útil es mayor con respecto a la vida útil de los rodamientos de otras tecnologías, donde continuamente están sufriendo un esfuerzo en la carga axial. Nuestro rotor va a estar girando a las revoluciones por minuto que gira el motor y va a estar llenándose de refrigerante. Pero aquí podemos hacer una analogía y para entender que el primer paso de comprimir el refrigerante es confinarlo, es atraparlo. La forma en que lo vamos a atrapar aquí es mediante 2 paredes, que en este caso son las hélices, pero necesitamos una parte abajo y una parte arriba. La parte abajo, que es la base, o podemos llamarlo el piso, ¿quiénes van a ser? Pues van a ser las estrellas, que van a entrar a acoplarse y van a ser el piso para atrapar este refrigerante. Las estrellas van a empezar a girar por el mismo movimiento del rotor, es decir, el motor va a mover el rotor y este rotor va a mover las estrellas. Nunca tiene contacto la hélice del rotor con los dientes de las estrellas, puesto que hay una película de aceite que se encarga de generar una presión hidráulica que es la que se va a encargar del movimiento de las estrellas. Estas estrellas van a estar girando a una velocidad de 6/11 partes la velocidad del rotor, al tener una relación de 6 hélices y 11 dientes en la estrella. La manera en que lo diseñó Bernard fue en que tenemos que mantener una simetría en el rotor, es decir, lo que tenemos de un lado, lo tenemos exactamente del otro lado. Una estrella mirando hacia arriba y la otra estrella va a estar mirando hacia el otro lado. Ahora, en nuestro rotor podemos ver cómo entra el gas de baja presión por una parte en la que se ve de color azul y está siendo trasladado y está siendo aprisionado por los dientes de las estrellas y va aumentando su presión y temperatura, por lo que ahora se puede ver que cambia a un color rojo. Ya tenemos un refrigerante a alta presión y a alta temperatura.
Después de que tenemos nuestro piso, que son las estrellas, falta el techo que va a aprisionar este refrigerante. Este techo, ¿quién va a ser? Va a ser la fundición o carcasa del compresor, como hacemos todos los fabricantes. Esta carcasa va a tener un espacio entre el rotor y la fundición de milésimas, lo que va a permitir prisionar el gas. Y vemos que esta carcasa no es completamente sólida, tiene un corte a la entrada de la succión, un corte que nos va a permitir recibir ese volumen de refrigerante para que pueda ser transportado por las hélices, comprimido por las estrellas y al final encontrar el punto de descarga. El punto de descarga va a ser este triángulo rojo que se va a encargar de dejar salir el amoníaco para que este se vaya al separador de aceite y eventualmente a nuestro sistema de refrigeración. Pero esta salida no se da en un solo lado del compresor, se va a dar en dos lados. Tenemos dos estrellas que al mismo tiempo están realizando la compresión. Pudiésemos decir que tenemos dos puntos de compresión dentro de un mismo rotor. Y la ventaja aquí es que este punto de salida tiene un valor de presión y va a tener un mismo valor de fuerza. Pero al ser de forma radial, va a encontrar que del otro lado tiene una misma fuerza, una misma presión, pero de forma opuesta, por lo que nos va a permitir generar otro equilibrio. Esta nube azul nos presenta cómo tenemos nuestro gas de baja presión distribuido a través de nuestro rotor. La compresión se está dando por las estrellas y a lo largo de nuestro rotor, pero al mismo tiempo tenemos el gas de baja presión posicionado de un lado del cilindro y el gas de baja presión posicionado del otro lado del cilindro por haber pasado a través de esos capilares o vasos comunicantes, lo que nos va a permitir un equilibrio en el eje axial del rotor. Y este no es el único equilibrio que necesita el equipo. El equipo, al comprimir, genera fuerzas de reacción porque el gas, al ser comprimido por las estrellas, no va a quererse dejar comprimir, por lo que va a generar estas fuerzas de reacción que tratarían de empujar el tornillo hacia un lado. Pero esto no sucede, puesto que tenemos dos fuerzas opuestas que van a ser creadas por la compresión de ambas estrellas, una estrella mirando hacia arriba, que se encarga de la parte inferior del cilindro, y la otra estrella que se encarga de la parte superior. Ambas estrellas van a estar realizando la compresión de una forma simétrica, lo que va a permitir la cancelación de las fuerzas radiales o de giro de nuestro rotor. Por lo que vamos a tener un balanceo dinámico en nuestra máquina, lo cual es una ventaja y se puede traducir en menor necesidad de mantenimiento, menor necesidad de cambio de rodamientos, lo que no se puede alcanzar con otras tecnologías de compresión, donde se generan diferenciales de presión internos en la máquina. Hablando del doble tornillo, tenemos que estos van a comprimir a través de lóbulos. Vamos a tener un rotor macho que va a ir conectado directamente a un motor y de pronto este rotor va a estar girando a las 3.600 revoluciones por minuto o dependiendo del diseño puede girar a otras velocidades y dependiendo de la patente podemos encontrar que el macho tendrá 4 lóbulos y 6 en la hembra o puede tener 4 el macho y 7 en la hembra o 5 en el macho y 6 en la hembra dependiendo de la patente que se seleccione. Y aquí podemos ver en estas ilustraciones cuál es el proceso de compresión del gas. Este gas va a entrar por la parte superior de ambos rotores, se va a trasladar a través de los lóbulos hacia la parte inferior, donde finalmente va a ser atrapado y va a ser trasladado hacia el punto de descarga, cada vez reduciendo su volumen a través de las hélices. Haciendo la analogía de llenado, vamos a suponer que estas hélices están vacías, entonces empieza a llenarse la hélice de gas, empieza a transportarse el refrigerante de hélice en hélice y poco a poco va aumentando su presión, va reduciendo su volumen hasta encontrar el punto de descarga en los doble tornillo. Pero esta descarga es de forma axial, no es de forma radial como lo veíamos en los monotornillos. ¿En qué se traduce esto? En que al tener un refrigerante de alta presión en la descarga y un refrigerante de baja presión en la succión, el refrigerante va a tratar de regresarse por la alta presión que tiene, generando un efecto de tratar de empujar los tornillos hacia atrás, por lo que va a generar una vida útil menor en los rodamientos o va a generar desbalances que va a requerir cambio de rodamientos, cambio de tornillos o cambio de carcasas por movimientos internos, ya que estos compresores están sometidos a una fuerza constante.
Ahora nace que en ambas tecnologías tenemos que buscar la forma de comprimir el gas de forma más eficiente. ¿Y qué significa esto? Que vamos a tener un volumen A en la succión, tenemos que encontrar cuál va a ser esta relación de volumen para al final encontrar un volumen B, que va a ser el volumen ideal que la máquina tiene que encontrar para descargar el refrigerante. Esto va a estar dictado por lo que tengamos después del compresor. ¿Y esto qué es? El condensador o la presión de condensación. Y la forma de hacerlo es que tenemos una fórmula que se ha utilizado por bastante tiempo en la termodinámica, donde por un lado tenemos una relación de presión que es igual a una relación de volumen elevado a una constante K. Esta constante K es el calor específico que es para cada refrigerante. Ahora lo que tienen los equipos son paneles de control. Estos paneles tienen cargadas estas fórmulas para poder llevar la compresión de manera automática y buscando la mayor eficiencia. Y encontramos que los compresores pues no tienen medidores de volumen, pero sí tienen transductores de presión, tanto a la descarga como a la succión. Y para pasarla acá al otro lado de la ecuación, tiene que pasar con su inverso, según la relación algebraica. Y este valor de K es un valor que va a tener cada refrigerante. Para el amoníaco es 1.29, R22 1.18, propano 1.14 y así sucesivamente. Al tener un valor de K, cada refrigerante también va a tener un valor inverso K, que es el que vamos a utilizar para calcular nuestro BI. Y el BI, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar en qué momento tenemos que dejar salir nuestro gas para que éste tenga las presiones adecuadas que van dictadas por nuestros sistemas, las condiciones de operación de nuestro sistema. Un compañero de Vilter que tal vez ustedes conozcan, le gusta hacer la analogía de que imaginen que ustedes van adentro de un autobús y que tienen que bajarse en cierto punto. Vamos a llamarlo paradero A, paradero B o paradero C. Pero conforme se vayan bajando en cierto paradero, el autobús va avanzando y va gastando más combustible. Lo mismo que el compresor, al tener que liberar el refrigerante en ciertos puntos del puerto de descarga, al ser comprimido mayor cantidad de veces o ser comprimido en mayor cantidad, va a gastar más energía. Nuestro motor va a consumir más energía. Es por eso que es importante determinar hasta qué punto se debe comprimir para lograr la máxima eficiencia. Para esto vamos a realizar un par de ejercicios para que sea visto de forma más gráfica. Vamos a imaginar que tenemos un B ideal. ¿Qué es esto? Un sistema donde nuestras condiciones no van a cambiar. Esas condiciones van a ser fijas, por lo tanto, vamos a determinar un BI fijo. Nuestro sistema va a operar a 5 grados Fahrenheit en la succión, que corresponde a 19.6 libras manométricas, y este refrigerante se va a llevar hasta una presión de 165 libras manométricas, lo equivalente a 90 grados Fahrenheit. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la relación de compresión. ¿Y cómo se calcula esta? Tenemos que utilizar presiones absolutas, por lo tanto agregamos aquí una presión atmosférica y encontramos que la relación de compresión necesaria para estas condiciones de forma ideal va a ser 5.24. Al elevar este 5.24 a la constante inverso K para el amoníaco, que es de 0.77, vamos a tener un BI de 3.61. ¿Qué significa este BI? Que nuestro refrigerante tiene que ser comprimido este número de veces para llegar a las condiciones necesarias que nos dicta la presión de condensación. En este caso, 165 libras. Entonces, como nuestro sistema es ideal, o suponemos que es ideal, vamos a dejar estas condiciones fijas, vamos a dejar un BI de 3.61, pero encontramos en la realidad que las condiciones cambian por temporada del año, cambian porque las variables de nuestro sistema también están en constante cambio. Entonces, en un día frío, nuestra presión de condensación puede bajar, y en este ejemplo va a bajar hasta 125 libras manométricas, lo que es 75 grados Fahrenheit. Ahora, con esta presión, vamos a calcular nuestra relación de compresión con las presiones absolutas, y esta presión es de 4.07. Ahora nuestra relación de compresión es menor que la que teníamos en nuestro sistema fijo. Si metemos esta relación de compresión con el inverso K, vamos a tener que nos da un BI de 2.96. ¿Qué significa? Que el refrigerante ahora tiene que ser comprimido menor número de veces,
porque ya ahora bajó nuestra relación de compresión. Pero si nosotros tenemos este BI como fijo, a pesar de que nuestro refrigerante tenga que ser liberado en esta parte del compresor, lo vamos a estar comprimiendo más hasta las condiciones que nos dicta la condensación. Entonces, si no lo liberamos en este punto y lo seguimos comprimiendo, vamos a tener un efecto que se llama overcompression o por encima de la compresión. Significa que el refrigerante está siendo comprimido más veces de lo necesario. Y ahora nos vamos al caso contrario, donde ahora un día caliente puede ser porque se nos eleva la presión de condensación, ya que el día es caluroso o hay aire dentro de nuestro condensador, y la presión se nos eleva hasta 180 libras manométricas, lo que equivale a 95 grados Fahrenheit. Volvemos a calcular relación de compresión, nos da 5.67, ya tenemos una relación de compresión mayor a las que teníamos con nuestro sistema fijo. Metemos esto al inverso K y nos va a dar un BI de 3.84, un BI que es mayor al BI fijo que teníamos. ¿Qué significa? Que ahora el refrigerante tiene que ser comprimido mayor número de veces, pero nosotros no lo estamos comprimiendo, nos estamos quedando en las condiciones fijas que teníamos, estamos dejando salir el refrigerante en la descarga antes, sin llegar a las condiciones que nos exige el nuevo sistema, que va a ocasionar un fenómeno que conocemos como undercompression o por debajo de la compresión. El refrigerante no está a la presión requerida, por lo tanto, hay un efecto donde a la descarga de nuestro compresor se genera una ráfaga de amoníaco, de refrigerante, que tiene que ser empujado por el mismo movimiento del rotor, ocasionando un consumo de energía adicional causado por el motor. Ahora, de forma gráfica vamos a ver los tres fenómenos. El primero que vimos donde suponíamos un puerto que se abre de forma ideal, la sobrecompresión y por debajo de la compresión. En el primer fenómeno empezaba la compresión y nuestro punto de descarga se abría exactamente donde la presión en la línea de descarga nos lo estaba dictando por nuestra presión de condensación. Este es el punto ideal. Esto es lo que tiene que buscar el compresor para que sea la compresión de la forma más eficiente. Pero en el punto 2 encontrábamos cómo el compresor hacía una sobrecompresión, por lo que liberaba o abría su puerto cuando la presión estaba por encima. Aquí el fenómeno que ocasiona es que hay una caída de presión en la salida del compresor, que esto es una ineficiencia en nuestro sistema, sumando que el compresor tuvo que hacer un recorrido de compresión, que es un gasto energético. En el tercer caso y contrario, tenemos cuando el compresor descarga antes el refrigerante, por lo que este tiene que ser empujado por un esfuerzo ideal que va a realizar el motor. Hay que tener mucho ojo con esto porque en algunos casos los problemas como alto consumo de amperaje en motores puede deberse a que nuestras válvulas no están bien posicionadas, nuestros transductores de presión están fallando, por lo tanto el compresor no puede encontrar el BI ideal que requiere nuestro equipo, por lo que el motor va a estar haciendo esfuerzos adicionales. Entonces, en la industria, en la tecnología, se buscó cómo hacer este proceso más eficiente, tratar de que este volumen BI o esta posición de BI no fuese fija, sino que fuese variable, sobre todo en los tornillos. En los compresores reciprocantes, este BI es inherente al diseño de nuestros equipos. Los compresores reciprocantes no necesitan un panel que les dicte dónde posicionar el puerto de BI, dónde tiene que abrir para descargarse, sino que estos tienen platos de descarga que se van a abrir conforme lo que tengamos después del compresor dicte para lograr vencer esa presión. Pero estos compresores puede decirse que en algunas aplicaciones llegan a ser más eficientes por ese fenómeno de BI que no necesita que sea dictado por un panel, pero al contrario vamos a encontrar una desventaja que se encuentra en la relación de compresión que pueden comprimir y en la capacidad o desplazamiento volumétrico que pueden tener. El compresor reciprocante se limita a una relación de compresión de 9:1 en amoníaco y de 12:1 en freón. Cuando nosotros requerimos mayores relaciones de compresión, por ejemplo, 12:1, 13:1, 15:1, tendremos que partir nuestro sistema en el famoso sistema 2 etapas, donde un compresor reciprocante va a tomar el refrigerante a baja presión y lo va a trasladar a una presión intermedia
y otro compresor reciprocante lo va a trasladar de la presión intermedia hasta una presión de condensación. Esto se puede evitar con un compresor de tornillo que ahora tiene la capacidad de poder comprimir o una relación de compresión de 23:1. Ya por encima de esta relación de compresión de 23:1, ya tendríamos que estar regresando nuevamente a los sistemas de 2 etapas. Adicional, nuestros compresores de tornillo van a tener un puerto en la succión y un puerto de descarga que al abrirse van a generar un flujo de gas continuo, un flujo de amoníaco continuo que les permite desplazar gran cantidad de volumen, a diferencia de los compresores reciprocantes, donde esta compresión se da de forma recíproca, de forma cíclica. ¿Y a qué nos referimos cuando antes los compresores venían diseñados con un BI fijo? A que, por ejemplo, poniendo como ejemplo los doble tornillo y el BI fijo, teníamos una sección dentro de nuestra carcasa que tenía la virtud de moverse o desplazarse dentro de la máquina para mostrarnos en qué punto teníamos que empezar la compresión, en qué punto tenía que ser descargado, pero al mismo tiempo esta guía tenía la forma geométrica que nos indicaba el BI o el volumen de refrigerante que íbamos a estar teniendo a nuestra salida. El problema era que al diseñarse con un BI fijo, este se establecía según el requerimiento o las condiciones de operación que decía el cliente. Entonces el compresor se mandaba ya sea con una guía corta, o una guía larga. Y lo que pasaba es que si el usuario final cambiaba sus condiciones de operación o cambiaba de opinión o cambiaba de aplicación, pues esta guía ya no era lo más eficiente para su equipo y el fabricante tenía que venir a cambiar la guía corta por una guía larga o la guía larga por una guía corta. Esto no era práctico, puesto que muchas veces estos cambios se requerían en un mismo año, en diferentes temporadas o diferentes épocas del año, por lo que veíamos de las diferencias en las condiciones de operación de nuestro sistema. La forma en que se resolvió esto fue creando el BI variable. Ahora teníamos una guía larga que lo que se hace es partirla en dos. Tenemos aquí los dos tornillos y una guía que se va a estar moviendo dentro de ellos. Pero ahora esta guía, al poderse separar, tiene la virtud de poder indicar la capacidad de nuestro compresor y al mismo tiempo el volumen. Cuando estas dos guías están juntas, significa que nuestro compresor está al 100% de nuestra capacidad. Y para crear un BI bajo, o es decir, un refrigerante con un gran volumen, estas dos guías juntas se recorren al 100% hacia el lado izquierdo, o el BI más alto, las dos guías se van a recorrer las dos juntas hacia el lado derecho, achicando el orificio, lo que nos va a permitir un refrigerante que va a ser mayormente comprimido con un BI más alto. Podemos observar que nuestros dos tornillos van a tener una forma cilíndrica que al ser acoplada va a generar una cavidad medio de ellos por donde va a correr esta válvula deslizante. Y la forma en que lo tenemos es que la válvula de corredera cuando está junta, cuando tiene sus dos secciones pegadas, significa que la máquina está al 100% de su capacidad. Pero si necesitamos un BI bajo, podemos ver aquí que en la hélice número 5 está dejando salir el refrigerante. Esto es un BI bajo. Ahora queremos un BI alto al 100% de capacidad. Las dos guías juntas se recorren. ¿Qué significa? Que se va a comprimir más el refrigerante y va a achicarlo en volumen para finalmente descargarlo. Y la forma en que se solucionó con el BI variable es que si queremos mantener este BI alto, pero queremos reducir la capacidad, ahora estas dos secciones se separan, generando que una parte del tornillo no esté comprimiendo y el gas entre a este espacio y se retorne o sea venteado a la succión. Y ahora vamos a tener un equipo que va a tener un BI alto, pero al mismo tiempo va a estar parcializando su carga en capacidad. Así es como se ven las guías. Estas son las dos, la guía ya junta al 100% de la capacidad, y esta es la separación que se hace, generando el espacio por donde se va a ventear el refrigerante nuevamente a la succión. Y quienes han tenido la oportunidad de llevar un mantenimiento a los equipos o de haberlos vistos desarmados, van a ver que la forma interna es como la plasmada en estas fotografías, donde tenemos un rotor macho que va a tener sus lóbulos acoplados a la hembra y en medio va a tener un espacio por donde se va a mover la guía deslizante.
Esta es una parte de las guías deslizantes con el maquinado o el vacío que le hace el fabricante, donde se va a colocar la segunda sección de la guía. En esta fotografía podemos ver la guía completa que se va a estar moviendo por debajo de los tornillos para indicar la capacidad o el BI que se requiere. Pero ¿cómo se hace esto en los monotornillos? Pues no tenemos dos tornillos, tampoco tenemos ese espacio en medio para poder meter una guía que se esté moviendo e indique la capacidad del volumen. La forma en que lo diseñó el francés fue en cortar una sección de la carcasa que nos permitiese controlar en los dos puntos la cantidad del refrigerante que entra y el volumen del refrigerante que tiene que salir comprimido en nuestra unidad. Ahora vamos a tener dos guías que van a estar posicionadas en ambos lados del rotor para mantener el mismo sistema o la paralelidad. Una guía que se va a encargar de la capacidad y otra guía que se va a encargar del volumen. Este sistema se conoce como Parallax Valves en los compresores Bilter, y en estas fotografías podemos ver la fundición o la carcasa con los vacíos que hace el fabricante para que entren estos dos pares de guías. Los dos pares de guías van a tener una válvula que se va a encargar de la capacidad, otra del volumen, y capacidad con capacidad en el otro lado se van a mover al mismo tiempo, lo mismo que volumen y volumen. Siempre en los equipos, la guía de mayor longitud va a ser la guía de capacidad y la guía de menor longitud o la guía corta va a ser la del volumen. La del volumen, aquí pueden observar el orificio que es el encargado de descargar el refrigerante, y si este orificio es grande, el volumen de nuestro refrigerante va a ser grande, pero si la guía se mueve y hace este orificio más corto, obviamente nuestro refrigerante va a ser reducido en volumen para hacerse pasar por un orificio más pequeño. Y nuestro sistema, o el sistema que utilizan los monotornillo a diferencia de los doble tornillo, es un sistema de cremalleras. Son estas cremalleras que salen de la fundición y que van a ser movidas a través de un eje que va a trabajar con un actuador óptico. Se dice óptico porque trabaja con un haz de luz, pero es un motor eléctrico que va a mover un eje. Este eje al mismo tiempo va a mover dos cremalleras. Por eso decíamos que un solo motor o un solo eje va a mover las dos válvulas de capacidad de cada lado o las dos válvulas de volumen para mantener la simetría en nuestro compresor. Y vamos a tener un actuador que se va a encargar netamente de las dos válvulas de capacidad y un actuador que se va a encargar de las dos válvulas de volumen. Y es así como se observa de manera más ilustrativa, donde tenemos la guía amarilla, que va a ser la guía de capacidad. Al abrirse o cerrarse, nos va a indicar la cantidad de refrigerante que va a entrar a las hélices de nuestro rotor, y por otra parte, vamos a tener otra guía que se va a poder mover del 0 al 100% para indicar el volumen o el BI que tenemos que tener en nuestro compresor. Ambas guías son totalmente independientes, por lo que se puede parcializar la carga y el BI sin tener ninguna interferencia entre estas dos válvulas. Pero cuando los compresores están al 100% de su capacidad, encontramos que estamos al 100% de la eficiencia. En la parte de abajo de este gráfico podemos ver el porcentaje de capacidad y en la parte vertical el porcentaje de consumo de energía. Cuando los equipos están al 100% de capacidad, van a consumir el 100% de sus VHPs. ¿Y qué tenemos aquí? Si esta capacidad fuese reducida, nosotros esperaríamos que también el consumo de energía bajara de forma proporcional, pero no es así. Estamos hablando que solo bajaría de forma proporcional si habláramos de un comportamiento ideal, un comportamiento lineal, pero ni el monotornillo, que es la línea sólida, ni el doble tornillo, que es la línea punteada, disminuyen su capacidad y consumo energético de forma ideal. Tenemos que del 100% al 80% de la capacidad, pues ambas tecnologías tienen un mismo comportamiento, un mismo consumo de energía. No hay que una es mejor que el otro, pero entre el 80 y 40% ya vemos que ambas tecnologías se despegan del comportamiento ideal. La tecnología del doble tornillo se despega de forma más brusca, pero aún así ambas tecnologías se despegan del comportamiento ideal, por lo que aquí los clientes buscan cómo acercar estas dos curvas a este comportamiento mediante un variador de frecuencia. Un variador de frecuencia que nos permita pegar el consumo de energía
a nuestra curva ideal. En los monotornillo tenemos que todos nuestros rodamientos van a estar interconectados a un gas de baja temperatura y baja presión. ¿Qué nos va a permitir esto? Que vamos a tener una temperatura menor comparado con otras tecnologías. Y estos rodamientos necesitan ser lubricados, pero al tener una baja temperatura, un bajo diferencial de temperatura, nos va a permitir que gastemos o que requieran menor cantidad de aceite. Esta alimentación de aceite, como hablábamos anteriormente, puede ser por diferencial de presiones o puede ser a través de una inyección forzada con una bomba de aceite. Pero en ambos casos vamos a necesitar una menor cantidad de aceite y puede ser que menor consumo de energía o menor consumo de potencia en estas bombas para alimentar el aceite. Adicional, si llegamos a tener pequeña entrada de un gas húmedo o de gotas de líquido, hay un fenómeno que cuando estas gotas de líquido tocan el rotor y sienten lo caliente del equipo, automáticamente se expande, pero dependiendo de la temperatura a la que se encuentre nuestro equipo, va a ser el volumen que va a lograr este refrigerante expandirse. Si entra poca cantidad de líquido a nuestro compresor, este se expande, pero como nuestro equipo está frío o está a una temperatura menor, no se expande de manera tan abrupta, por lo que le da oportunidad de ser digerido. No pasa así cuando ya tenemos cantidades mayores de líquido, se expande cierta cantidad, pero el compresor queda limitado por su desplazamiento en CFMs, y es así que este líquido empieza a entrar a nuestras estrellas y empieza a hacer estragos o daños en nuestro compresor. Y es en cualquier tecnología de compresores por el comportamiento de que un líquido es incompresible. Ahora, tiene una de las ventajas que si esta cantidad de líquido es mínima y ocasiona un daño en el compresor, el daño va a ser primeramente en las estrellas. Estas estrellas van a actuar como fusibles, por lo cual van a tener que ser reemplazadas, pero ya no es el mismo gasto económico a tener que reemplazar un bar compresor, a tener que reemplazar un tornillo total. Ya cuando tenemos mayor digestión de líquido por una deficiencia en nuestro sistema, pues es cuando empezamos a ver daños dentro de nuestra máquina. Hablando de la relación LD, que es importante en el diseño de compresores porque tiene que ver con la capacidad, en los monotornillos se trata de mantener una relación siempre 1 a 1. ¿Qué significa? Que lo que tengamos en diámetro del rotor lo vamos a tener en longitud. Prácticamente se busca tener un cilindro cuadrado, pequeño, pero robusto. Y la forma de aumentar la capacidad, pues es aumentar el tamaño de este cuadrado, de este tornillo, y aumentar la profundidad que este va a tener en las hélices para llenarse de mayor cantidad de refrigerante. No ocurre así en otras tecnologías donde para tener tornillos de mayor capacidad, estos alargan la longitud de los rotores. Entonces tenemos longitudes de rotores largas, y como hablamos que son milésimas las tolerancias que hay entre el rotor y la carcasa, cualquier pequeña deflexión que haya por alguna falla en rodamientos o en el giro va a generar que estos rocen la carcasa. Este rozamiento en la carcasa genera desprendimiento de metal que se va a nuestro sistema de aceite, los filtros no alcanzan a retener todo ese metal y encontramos estas partículas de metal nuevamente en nuestros rodamientos y dentro de nuestro tornillo, ocasionando rayaduras y ocasionando el daño de la máquina. Otro efecto que encontramos en los compresores es el efecto cascada. ¿Y qué significa? Es que el refrigerante al ser comprimido o al pasar de una hélice a otra y aumentar su presión, este va a tener una tendencia a quererse regresar porque en las hélices anteriores tenemos un gas de menor presión. Entonces va a querer echarse para atrás. La forma en que nosotros evitamos esto en los compresores reciprocantes es mediante anillos de compresión que no permiten que el refrigerante que ya fue comprimido se regrese. En los compresores de tornillo tenemos una película de aceite que va a evitar que este refrigerante se regrese, pero a veces esta película de aceite no es suficiente. Y la manera en la que se solucionó en los monotornillo es a través que en vez de utilizar paredes fijas en las hélices, son más bien paredes gruesas, por lo que si tenemos un refrigerante que se quiere regresar, encuentra que las paredes son de gran longitud, por lo que al querer atravesar esta pared, va perdiendo presión, no alcanza a atravesarla, por lo que el efecto cascada se ve reducido en gran manera en los compresores monotornillo.
Y estas son las estrellas, son los famosos gate rotors que nosotros usamos para comprimir en compañía de nuestro compresor o de nuestro rotor único. Lo que vemos en metal es el soporte y lo que vemos en color negro es la estrella. Esta estrella está hecha de un material termorresistente que tiene una vida útil en nuestros compresores de aproximadamente 10 años. Una gran ventaja, ya que al comprimir, esas estrellas pueden ir teniendo cierto desgaste, porque también a veces entra gas húmedo, y estos flancos son los que se empiezan a desgastar. Pero después de 10 años, simplemente retiramos estos soportes de nuestro compresor en una operación de alrededor de 2 horas, cambiamos estas estrellas y lo volvemos a montar dentro de nuestro equipo, regresando al 100% de nuestra capacidad de comprimir. Las estrellas son las que hacen la compresión y al reemplazarlas después de 10 años, regresamos a nuestra eficiencia en compresor. Este material del que están fabricadas lo diseñó la compañía que se llama Chemical Phillips alrededor de 1968. Se llama PPS y es sulfuro de polifenileno. Es un material bastante resistente a altas temperaturas y a algunos químicos corrosivos. Se utiliza en diferentes industrias, por lo que en la industria de la compresión ha resultado bastante práctico adquirirlo. Ustedes pueden buscar por él en internet, su nombre comercial es Rayton, y pueden ver las diferentes aplicaciones que tiene. Lo que hacen los fabricantes es comprarlo en forma de tarjetas para después hacer un maquinado primero en forma de un círculo y después dar la forma de los dientes de cada una de las estrellas. Ahora, todos los compresores al comprimir van a generar cierta cantidad de pulsaciones que se están generando porque estos lóbulos se van a encontrar con su parte contraria al comprimir. Estas pulsaciones van a generar cierta cantidad de ruido, cierta cantidad de vibración. Y la forma en que lo vemos es que en compresores doble tornillo, donde tenemos 4 lóbulos en el macho, vamos a tener que está a 3.600 revoluciones por minuto, el estándar de los motores, a 60 Hz, nos va a producir 14.400 pulsaciones de gas por minuto. Los 4 lóbulos del rotor macho multiplicado por las revoluciones por minuto del motor. Pero ahora, si tenemos una máquina más pequeña, que normalmente son las de 5 lóbulos en el rotor macho, vamos a tener que 5 por 3.600 revoluciones por minuto sube las pulsaciones de 14.400 a 18.000 pulsaciones de gas por minuto. Son máquinas de mayor cantidad de ruido, de mayor ruido, mayor vibración. Y cuando hablamos del compresor monotornillo, pues ahora tenemos 6 hélices en nuestro rotor, pero lo tenemos que multiplicar por 2, porque la compresión se da 2 veces en cada una de las estrellas. Lo multiplicamos por 3.600 y encontramos que 43.200 pulsaciones de gas, pues nos estarían generando gran cantidad de ruido, gran cantidad de vibración, alto nivel de sonido, lo que no fuese adecuado para salas de máquinas donde lo que se busca es silencio, o empresas, compañías que han sido absorbidas por la mancha urbana y de repente tienen quejas de las personas que viven alrededor por el nivel de ruido. Y lo que encontramos en el monotornillo es que al ser salidas opuestas, nuevamente estas pulsaciones se cancelan, lo que nos da un compresor con bajo nivel de ruido y bajo nivel de vibración. Ambas tecnologías han sido probadas en el mercado, tienen gran cantidad de años trabajando, funcionan bien, ambas tienen sus pros y sus contras, solo es cuestión del cliente por cuál se decide. Y hablando con respecto a la norma ANSI YAR 2 2014, encontramos que esta es de bastante utilidad. En su apartado del capítulo 8 se refiere a los compresores. Es bastante rica en información, ya que podemos encontrar desde dispositivos de alivio que tenemos que tener en la descarga del compresor, en el separador de aceite, cómo tenemos que seleccionarlos, los dispositivos limitadores que tienen que tener nuestros equipos para limitar amperaje, que baja presión de succión, alta presión de descarga, las guardas que se tienen que tener por seguridad en elementos movibles, la indicación de flechas de rotación que deben de ir plasmadas en la fundición para indicarnos la dirección de los giros, que debe de contener una placa de identificación con respecto a normas,
es decir, año de fabricación, modelo, etcétera, criterios de instalación y protecciones dentro y fuera de operación. Esta norma, por ejemplo, nos habla de la necesidad de resistencias en nuestros separadores de aceite para evitar que el amoníaco se condense cuando tengamos un equipo fuera de operación, o en los motores para evitar que la humedad en el ambiente se condense generando daños en nuestros devanados. Es bastante interesante porque también aborda temas como aplicación de variadores de frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer si un equipo que fue diseñado para una aplicación específica ahora va a ser usado en otra aplicación? Las válvulas de retención que tenemos que tener en nuestro sistema y en nuestros compresores por motivos de seguridad, protección del equipo y protección del personal que está operando, indicadores de presión y temperatura, no solamente electrónicos, sino también visuales que se puedan tener a la mano por seguridad, las protecciones también contra altos niveles de líquidos, es decir, si tenemos un recipiente que está conectado de forma directa a nuestro compresor, ¿cómo debe ser esta protección? ¿Cómo se debe de mandar a parar el compresor para evitar estas digestiones de líquido? Es por eso que yo los invito, les hago la cordial invitación a que se registren a este curso que está siendo promovido por el IAR para que juntos nos certifiquemos en la norma ANSI IAR 2 y mejoremos la forma en que se diseñan sistemas, la forma en que se seleccionan equipos y podamos hacer crecer esta industria en México. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Santos. Muy técnicamente, muy interesante e ilustrativa su ponencia. Vamos a dar lectura a algunas preguntas. Jorge Hernán Quiroz pregunta si hay compresores de tornillo para CO2 transcrítico. Actualmente todavía no sale al mercado, pero está en desarrollo un compresor que le llamamos HPLD, High Pressure Low Displacement. Este compresor se creó inicialmente para el oil and gas, trabaja para oil and gas, para desplazar pues, gases de ya sea industria química, gas natural, etcétera. Y ahora se está utilizando esta misma unidad, se le están haciendo los cambios necesarios para que sea utilizado para CO2 precisamente. Pero sí, al momento no tenemos un compresor para CO2 transcrítico, pero ya estará por salir, ya se estarán enterando este año. Ok. Valdiño Gaucho pregunta que cuál sería la velocidad de giro mínima permitida para estos compresores si en los dobles tornillos es aproximadamente el 50% de la velocidad nominal. Sí, más o menos es un estándar. O sea, se pueden utilizar variadores de frecuencia que, digamos, puedan dividir la velocidad en dos momentos, es decir, 3.600 revoluciones por minuto y bajarlo a 1.800 revoluciones por minuto. Por debajo de esas 1.800 revoluciones por minuto y queremos controlar la capacidad, ya no bajamos revoluciones por minuto, sino que empezamos a controlar con las válvulas de capacidad y volumen. En compresores reciprocantes es a 730 revoluciones por minuto, porque estos sí dependen del giro para encontrar su propia lubricación. Por debajo de estas revoluciones ya necesitaríamos una bomba de lubricación externa. Ok. También él mismo pregunta sobre la vida de las estrellas. Dice que si es de 10 años, suponiendo que funcionan las 24 horas, si una estrella entonces funciona 12 horas, ¿el equipo, la vida útil será de 20 años? No. Es de 10 años, más o menos, si mal no me equivoco, son las 10.000 horas de operación. Y es netamente operación del equipo. Ok. También él mismo dice cada cuánto tiempo de operación se recomienda el cambio de rodamientos. El cambio de rodamientos va a estar indicado por las tolerancias que nosotros estemos midiendo como operación de mantenimiento de nuestros equipos. Es decir, en el mantenimiento que viene indicado por el manual, cuando una de las partes es que nosotros, digamos, cada 6 meses tenemos que estar revisando las tolerancias que tenemos en los fuegos axiales y en los fuegos radiales del compresor. Cuando estos se salen de parámetros que vienen marcados en el manual, es cuando ya tenemos que empezar a hacer una revisión de rodamientos. Para esto también se utilizan, pues, análisis de vibración, ciertos apoyos que podemos tener
para después hacer el cambio de rodamientos. Ok. Gonzalo Miño pregunta que si puedes comentar sobre los métodos de enfriamiento de aceite en estos compresores. Sí, claro, los métodos de aceite son los tradicionales. Tenemos, por ejemplo, utilizando un intercambiador de calor externo. Este intercambiador puede ser de placas, de casco y tubo, y lo que se va a hacer es que se va a pasar el refrigerante por este intercambiador, pero del otro lado vamos a tener un fluido que se va a encargar de enfriar este aceite. Este fluido puede ser el amoníaco que nosotros tenemos en un sistema termosifón, puede ser agua que venga desde una torre de enfriamiento, o puede ser glicol que también nosotros tengamos dentro de nuestro sistema. Esto es utilizando un intercambiador, pero también hay métodos, por ejemplo, de inyección directa, donde se utiliza amoníaco, hace su expansión dentro de la cámara de compresión, enfriando el aceite, pero muchas veces se evita usar esto porque la expansión directa genera un volumen dentro de nuestra cámara de compresión que ocupa un espacio y le puede llegar a mermar cierta eficiencia. Para esto también se han usado otros sistemas como es el B-Plus en Vilter, donde tenemos una bomba externa que se va a encargar de inyectar el refrigerante también a nuestra cámara de compresión, pero lo va a inyectar en la parte de la descarga, ya cuando viene el refrigerante para ser enfriado. Ok. Bueno, no hay más preguntas. No sé si alguien bueno, aquí llega una nueva. Esteban Borrero pregunta, ¿cuáles son los fallos más comunes en la válvula termostática de aceite en los compresores Vilter? Ese es un punto bien importante porque incluso actualmente ya la válvula termostática ya está descontinuada. Los nuevos paneles vienen adaptados para que se utilice una válvula electrónica que pueda modular ya de una forma más segura y más precisa el enfriamiento de nuestro equipo. Si falla una válvula termostática y tenemos un sistema de expansión directa, puede llegar incluso a ocasionar un daño en nuestra cámara de compresión. Ok. Diego Trinidad pregunta, ¿qué sistema recomienda para mejorar la eficiencia del sistema de refrigeración? ¿Un subenfriamiento o un economizador? Sí, normalmente no se trata de que uno es mejor que el otro. Siempre creo que tenemos que ver el sistema de una forma, de una forma integral, una forma holística, porque hemos encontrado este tema donde tenemos el economizador, pero a veces sin el economizador o el puerto economizador puede llegar a ser más eficiente sin ¿no? Hay que hacer un cálculo de cuál es el consumo de energía que se tiene sin el economizador, cuál es el consumo que se tiene con el subenfriamiento del economizador y también hacer el balance económico, porque el economizador no solamente es habilitar los puertos en el compresor, tenemos que tener otro recipiente que nos permita subenfriar el refrigerante con válvulas, etcétera, y hacer como ya la comparación de una manera completa, ¿no? En general. Ok. Michelle Antonio Guido solicita que hables un poco sobre la garantía 515 para estos compresores. Oh, de acuerdo. Se habla de una garantía 515 en los compresores Vilter monotornillo, que significa 15 años en los componentes internos de la cámara, 5 años en los componentes internos de la cámara de compresión y 15 años en los rodamientos principales de nuestra unidad. ¿A qué se refiere esto? Esta garantía va sujeta a que se utilice el aceite que es recomendado por el fabricante y también pues que se lleven la operación tal cual fue diseñado el equipo, ¿no? Esta garantía es bastante interesante y se da ya que los rodamientos pues tienen una vida útil. Nosotros no le damos esta vida útil a los rodamientos, lo da el fabricante de rodamientos con base a las condiciones que nosotros le damos a las que operan los equipos y por el equilibrio de las fuerzas axiales y radiales, pues es por ello que se puede ofrecer 15 años de garantía en estos rodamientos. Ok. Jeú Alpizar pregunta, ¿cada cuándo es recomendable la calibración de las válvulas deslizante BI en un compresor Vilter monotornillo? Normalmente se tienen que revisar pues todo, ¿no? Para la calibración de las válvulas del BI tenemos que revisar también los transductores de presión, porque estos mismos datos los va a estar atendiendo el panel
y cada 6 meses tenemos que revisar que nuestro compresor esté trabajando en óptimas condiciones. Cualquier comportamiento que nosotros notemos anormal en nuestro equipo, ya sea que no esté modulando bien la capacidad o el volumen o el consumo de amperaje en nuestro motor, tenemos que ponernos a revisar si están bien calibradas nuestras máquinas. Normalmente no es que se tenga que calibrar tan frecuente, pero si tenemos alguna anomalía en nuestro equipo, sí debemos de proceder a revisar si están bien calibradas. Ok. Bueno, Alfonso Estudillo menciona sobre dónde buscar información, lo que no especifica si es en la presentación general del webinar o es en la presentación del monotornillo. En el caso de los webinars, de la información que se dio al inicio, aquí al inicio del chat está la información de contacto del licenciado Larcón para toda la información necesaria. Uciel Luna dice, comentó que en los compresores monotornillo puede prescindir de la bomba de aceite. ¿No desgaste el arranque sin la lubricación previa a una bomba? No lo desgasta. ¿Por qué? Porque tenemos, cuando no tienen una bomba, tienen una válvula check en la descarga tipo KDC, que se va a encargar que el compresor tenga el diferencial de presión suficiente antes de arrancar. O sea, ya va a estar girando nuestro aceite por ese diferencial de presión marcado por la válvula check tipo KDC. Normalmente el sistema o el control está diseñado para que hasta que tiene que cumplir con una relación de presión entre el aceite mínima de 2.8 a 1, la presión entre el aceite y la presión de succión, para que ya se deje de utilizar esa bomba de aceite y quede funcionando solo por diferencial de presión. Pero tiene esta KDC que va modulando el diferencial de presión para que precisamente no suceda esto, que algún daño por falta de lubricación. Ok. De nuevo, Michelle Antonio Guido pregunta, ¿cómo es la eficiencia y comportamiento del compresor monotornillo con variador de frecuencia? Eso es bien importante. Lo principal antes de considerar el variador de frecuencia por el costo que tiene y por las implicaciones eléctricas que también tiene, hay que evaluar. Normalmente se recomienda entre el 40, si va a operar al 40 y entre el 40 y 80% de la capacidad, pues ya vemos en la presentación cómo se despegaba de la curva ideal. Aquí ya vale la pena evaluar si conviene un variador de frecuencia. Y esto es entre esa capacidad, 40 y 80%, pero si tú nomás vas a operar entre el 40 y el 80%, digamos, un día a la semana, pues vale la pena hacer el análisis de consumo de energía para ver si el variador de frecuencia va a tener un retorno de inversión. Pero prácticamente el primer paso para empezar a evaluar el variador de frecuencia es identificar cuántas horas vamos a estar operando a cargas parciales nuestra unidad. Ok. Bueno, aquí Byron dice que habrá a futuro una capacitación para Visión 2020. No entiendo si es pregunta o es un aviso sobre esta capacitación. Si nos puede, por favor, aclarar. Bueno, Juan Manuel López dice, ¿por qué debe ser variable el volumen de descarga o control de volumen? El control de volumen debe variar porque este es el que nos va a indicar qué tanto se va a comprimir nuestro refrigerante, nuestro compresor, a qué volumen queremos que salga nuestro refrigerante. Y recuerden que lo que tenemos después del compresor es el condensador, y ese condensador va a dictar una presión de condensación a la que se tiene que adaptar la descarga del compresor, y esto lo va a hacer mediante el movimiento del VI o el posicionamiento de la válvula de volumen. Ok. Roque González dice, en compresor de tornillo cambio aceite y filtro cada 2.500 horas. A los 5.000 incluyo alineamiento. Pero me ha pasado que he tenido fuga con el sello mecánico. ¿Alguna recomendación? La recomendación puede ser que ya se contacte con nosotros, por ejemplo, ya para revisar el caso en específico, condiciones de operación, ver qué está sucediendo con esos sellos, y tenemos el departamento de servicio que con mucho gusto puede tomar el caso y puede darle las recomendaciones para que los compresores pues estén operando al 100, ¿no? Ok. Bueno, Gonzalo Niño
Sí, las presiones a las cuales se refiere el ingeniero Santos son presiones absolutas, ¿verdad, ingeniero? Sí, es correcto. En la relación de compresión tenemos que sumar la presión manométrica más la atmosférica para tener la absoluta y sacar la relación de compresión. Jorge Arturo Arias pregunta, en términos de eficiencia energética y de compresión, ¿cuál compresor tiene un mejor comportamiento utilizando el sistema economizador o puerto lateral? Eso es bien interesante porque prácticamente todas las variables entran en juego aquí, desde modelo del compresor, desde qué tipo de economizador estamos usando, si un flash tank, si un inundado, hasta qué distancia se encuentra por las caídas de presión que vamos a tener, pero también es bien importante la condición inicial o el puerto succión inicial de nuestro compresor, porque este nos va a definir en qué puntos puede entrar el economizador, ¿no? Entonces, hay que hacer como un pequeño análisis, un pequeño ahí estudio nada más rápidamente para ver qué pudiese ser lo más conveniente en términos de consumo de energía. Con el seleccionador puedes hacer ahí diferentes corridas y ahí ves cuál te va consumiendo mayor cantidad de VHPs, cuál requiere mayor motor, ¿no? Tamaño de motor. Ok. Byron, sí, en el capítulo no tenemos ahorita contemplado esta capacitación Visión 2020, pero bueno, lo vamos a analizar, lo vamos a discutir y ya avisaremos sobre lo mismo. Él mismo pregunta, Byron, dice, ¿cuánto tiempo es necesario cambiar los filtros de aceite del compresor? Depende mucho de la caída de presión y de qué filtro estamos hablando. Tenemos, por ejemplo, filtros coalescentes y los filtros que se encargan de separar las partículas cuando viene el aceite a la cámara de compresión. Normalmente estos filtros se cuida que la presión o el diferencial de presión tienen unos manómetros, unos transductores. Si esta presión sube por encima este diferencial sube por encima de las 45 libras, ya es necesario cambiar el filtro. También se cambia a las 200 horas de una vez arrancado el equipo y dependiendo de la operación o de las condiciones del equipo, nosotros podemos referirnos al manual que está en línea completamente y ahí nos indica cada qué tiempo se tiene que revisar y cada qué tiempo se tiene que cambiar este filtro. Ok. María Luz Aria pregunta, dice, ¿cuánto es el tiempo máximo que puede estar en marcha antes de que se corte por diferencial de aceite en la puesta en marcha? O sea, si no se logra la diferencial de presión de aceite en el arranque. No sé si se entendió la pregunta. Sí. Y normalmente no hay problema cuando la selección está bien hecha. Digamos, si nuestro equipo cumple con el diferencial adecuado de operación para poder trabajar sin una bomba, pues ya se puede utilizar sin ningún problema. El problema viene cuando a lo mejor este equipo se quiere utilizar en otra aplicación que sí requiere bomba de aceite, pero ya no la tiene. Es entonces donde ya tenemos que evaluar el agregar una bomba de aceite, porque lo principal aquí es evitar cualquier daño. Los daños vienen meramente cuando el equipo no está bien lubricado. Bueno, no, a Amador Figueroa, no entiendo si es un comentario o es una pregunta. Dice, ciclando los ventiladores del condensador, se eficientiza el BI del compresor y por ende la eficiencia y ahorro de energía del compresor y motor. Sí, siempre hay que hacer una evaluación directa entre el condensador y el compresor. Ya vimos, muchas veces hay quien sacrifica, ¿no? Que dice, bueno, vamos a elevar la presión la presión o la temperatura de condensación para tener un condensador más chico, pero no se dan cuenta que están ocasionando que nuestro compresor tiene que tener un motor más grande, ¿no? Y hay veces que se puede jugar con estas relaciones, pues viendo qué es lo que nos va a dar mejor resultado en términos de consumo de energía. Y sí, los condensadores tienen diferentes modos de operación para trabajar en seco, para trabajar nada más recirculando agua o solo con los ventiladores que van a ir conforme una presión de condensación que se desea mantener. Y con esto no hay ningún problema, se puede hacer un análisis de qué puede resultar más eficiente, cuál es el arreglo más eficiente en términos de consumo de energía. Ok.
Bueno, ya no hay más preguntas. ¿Alguien tendrá por ahí alguna guardada? Bueno, hay varias felicitaciones de excelente presentación, ingeniero Santos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por su participación en el chat. Perdón, aquí acaba de llegar una. Elmer Alexander Jiménez dice, ¿a qué se debe que haya fuga de aceite por la campana autoalineante del compresor? Sí, 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 ahí tenemos que revisar los sellos que tenemos, darle una revisada, medir qué tanto flujo de aceite estamos teniendo, qué tanto está fugando. Normalmente eso se puede revisar en el manual, qué tanto pudiese llegar a ser normal, qué tanto está fuera de operación, cuándo se necesita cambiar, pero sí es más que nada por los sellos, tiene que buscarse el reemplazo de estos, si es que ya está fuera de los parámetros que marca el manual. Ok. Sí, Diego Trinidad, sí estamos ahorita trabajando para compartirles las presentaciones y en su oportunidad se las haremos llegar. Bueno, Amador Figueroa, muy instructiva e interesante la plática. María Luz Arias dice, me gustaría, bueno, que le envíen la grabación completa y ya, bueno, como les decía hace un momento, próximamente les daremos a conocer dónde las pueden consultar. Ok, pues muchas gracias. Felicitaciones de nuevo al ponente. Desde